Este panel se llama Panel de Género, Producción y Políticas Públicas. Mujeres de la Ruralidad Argentina se constituyó como una asociación civil en 2023, una organización que surge en plena pandemia donde necesitábamos encontrarnos, conocernos. Como organización somos diversas, venimos desde diferentes espacios, tanto geográficos como de trabajo. Creemos que articular con el Estado es fundamental para poder generar acciones y canalizar demandas acerca de cuáles son nuestras necesidades y cómo llevarlas adelante. Por ello, en este primer foro vamos a compartir un panel sobre políticas públicas, en este caso del Gobierno de Santa Fe. Agradecemos la presencia de funcionarias que nos acompañan, con quienes además hemos articulado la organización de este primer foro, quienes han abierto las puertas de su provincia y han contribuido para que hoy estemos acá. Por eso vamos a invitar a tomar la palabra a la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, a la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Alicia Tate, a la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, y a la moderadora de este panel, Susana Bartolomé. Sí, las invitamos a tomar asiento. Buenos días a todas. La verdad que es un honor estar moderando este panel en este foro que visibiliza el trabajo de las mujeres rurales y que, como bien veníamos siguiendo, la importancia que tiene y los obstáculos con que se enfrentan. Así que voy a presentar a estas tres mujeres que están al frente de algunos cargos que legislan y ejecutan políticas que deben pensarse también con ustedes. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Alicia Tate. Ella fue diputada provincial durante el periodo 1999-2003, diputada nacional durante el periodo 2003-2007, exdirectora de la Unidad de Derechos Humanos, Género y Trata de Personas del Consejo de la Magistratura de la Nación y actualmente es la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, perteneciente al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe. Continúo con Clara García, contadora y licenciada en Administración. Es actualmente presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, luego de encabezar la lista que se impuso en las elecciones legislativas de 2023 en el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Se desempeña como diputada provincial desde 2015. Se destaca por haber sido a lo largo de su carrera la primera mujer en ocupar diferentes cargos públicos. Continúo con Gisela Scaglia, que es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Políticas Públicas, actual vicegobernadora de Santa Fe y presidenta del Senado Provincial por el periodo 2023-2027. Fue diputada nacional en el periodo 2013-2021, enfocándose en legislación sobre salud, ambiente y derechos infantiles, con una extensa trayectoria en la administración pública. También trabajó como consultora en desarrollo social. Es actualmente presidenta del Partido PRO en Santa Fe y docente universitaria por 15 años. A nivel internacional, copresidió el Global TV Caucus, periodo 2017-2021, y preside el capítulo latinoamericano de UNITE, Parlamentarios por la Salud Global. Bueno, ustedes ya saben. Bueno, ustedes ya saben de qué va el panel.
vamos a empezar con Alicia, así que les escuchamos durante 8 minutos. Bienvenidas a todos, a todas y algún todo que anda por ahí. Las recibimos con muchísima alegría y con mucho entusiasmo, porque es la primera vez que esta convocatoria se transforma en federal y se hace en nuestra provincia, la provincia de Santa Fe. Y esto no es por generación espontánea, esto es por el impulso de nuestra ministra Victoria Tejeda y por la invitación y el trabajo constante de las mujeres rurales de Argentina. Estamos felices porque somos muchas, porque sabemos que la unión hace la fuerza. Y cuando es la fuerza de las mujeres, esa fuerza se transforma en imparable. Sabemos que vivimos en un mundo desigual, pero hay desigualdades que son más profundas, que avergüenzan, pero que además pasan desapercibidas. Y quienes trabajan alejadas de los centros urbanos, de los centros de salud, de las escuelas, de la comunicación, están más expuestas a las consecuencias de esa desigualdad. Y por eso sabemos que las mujeres de la ruralidad son más profundamente víctimas de esas desigualdades. Viven y habitan en lugares muy diversos y se dedican a una gran variedad de actividades, pero juegan un rol central en los sistemas agroalimentarios y contribuyen a las soluciones frente al cambio climático. A mí me gustaría referirme en esto de las desigualdades y a las consecuencias de las desigualdades, particularmente a un tema, al tema de la violencia. En los lugares urbanos, en las ciudades, donde nuestro gobierno tiene políticas dedicadas especialmente a combatir a la violencia, a tratar de exterminar a la violencia, de ayudar a las mujeres a que tengan autonomía económica, en donde pueden recurrir a un teléfono de la provincia, en donde van a ser asistidas a toda hora. Sabemos que las mujeres de las ciudades están más cerca de estos recursos. Pero nosotros creemos que nuestros equipos se tienen que acercar al territorio y acercarse a las mujeres rurales. Es muy difícil a veces que por la lejanía, por las dificultades en las comunicaciones, por la falta de señal, por la falta de celulares, porque a veces el celular lo tiene solo el varón. Entonces, llegar a conseguir la ayuda que el Estado brinda es mucho más difícil para las mujeres rurales. Sabemos que una cuarta parte de la población mundial son mujeres que trabajan como agricultoras asalariadas y empresarias. Labran la tierra, siembran la semilla, recogen la cosecha que alimenta a países enteros. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, el 20% de la explotación agropecuaria está gestionada por mujeres productoras. Y aunque no tenemos datos, porque esos datos no han sido relevados, también sabemos que hay un elevado número de mujeres emprendedoras en el ámbito rural. No obstante eso, las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres asalariados que trabajan en el sector agrícola. Y con respecto a lo que hace unos minutos se dijo, también sabemos que en este censo de mujeres rurales no están comprendidas
las mujeres que trabajan en la ruralidad, aunque no trabajen en el campo, como aquí bien se dijo, las docentes, las ingenieras agrónomas, todas las que tienen actividades vinculadas también a la ruralidad, pero que no son mujeres productoras. En los emprendimientos familiares, no solo que las mujeres trabajan a la par del hombre, lo cierto es que trabajan mucho más porque se encargan de las tareas familiares, que son tareas no remuneradas, pero además con un componente que a mí me parece importante resaltar. A medida que se van haciendo mayores, se jubilan los varones, porque los varones son los que han hecho los aportes sociales. Las mujeres siguen trabajando en el campo y siguen atendiendo a su familia, además atendiendo a su esposo o a su pareja que está jubilada. No quiero dejar de pensar en la carga mucho más grave que tienen las personas, las mujeres que pertenecen a las comunidades originarias, donde además tienen costumbres ancestrales que van en contra de los derechos de las mujeres. En nuestro país nos preocupa actualmente la incertidumbre sobre programas nacionales que tendían a lograr una sociedad más equitativa, más justa, más incluyente y a la desaparición de otros. La buena noticia que tengo para darles en este sentido, con respecto a los programas referidos a las mujeres, que este gobierno, el gobierno del gobernador Maximiliano Puyaro, no solamente ha respaldado las políticas de género, nos ha mantenido el presupuesto que necesitábamos para implementarlas, sino que también, con el apoyo de nuestra ministra, ha hecho que podamos generar nuevos programas. ¿Ya están? Bueno. Las mujeres suelen estar subrepresentadas en la toma de decisiones políticas. Por eso creemos que es indispensable lograr el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, apoyar la creación y el sostenimiento de organizaciones de mujeres rurales para que puedan incidir en la formulación y en la ejecución de políticas públicas. A pesar de todo esto, a pesar de las dificultades, es innegable que las mujeres rurales han tenido siempre un protagonismo destacado, aunque invisible. Desde aquel primer grito de Alcorta, con María Robotti, con ese gesto paradigmático y corajudo de arrojar el delantal y decir que no va a servir más la comida, que empujó a los hombres a declarar la huelga, hasta esas valientes mujeres de los años 90, las mujeres en lucha, mujeres siempre en lucha, que se organizaron para evitar el remate de sus tierras, como Ana Galmarini de nuestra provincia, de Lanteri o Lucy de Cornelis, y que lograron, muchas de ellas, detener esos remates. A todas ellas, a las que nombré y a las invisibles, va todo mi reconocimiento, y en el mío, el del gobierno de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Qué lindo estar aquí y ver este auditorio lleno. Yo llegué un poquito más tarde, entonces no sé si ya hablaron algo del lugar donde estamos. Sí, un poquito, pero bueno, permítanme reforzarlo. Creo que pensar en una inversión del Estado para
que no nos olvidemos de la importancia de la Constitución. Los santafesinos tenemos el orgullo de que la última reforma constitucional se hizo aquí, caminaron por estas calles, y este museo implica eso, tenerlo allí presente. Implica también un compromiso de nuestro gobierno provincial, no solo con la historia que nos da base y terreno, sino, por supuesto, con el futuro. Definitivamente no soy una mujer rural, por lo tanto no puedo hablar desde una experiencia personal, pero sí desde el orgullo de pertenecer a un espacio político que se compromete, que defiende, que vota leyes y que hace gestiones en favor de ir de a poco saldando esas desigualdades que también nos explicaban antes. Conversando con la presidenta de Mujeres Rurales de Argentina, a quien realmente felicito por la convocatoria, por la calidad, por este tejido de red que da fuerzas, me decía, bueno, todas tenemos para contar alguna historia personal. Entonces yo lo pensé y digo, miren, yo no tuve una suegra sino dos, porque me casé 2 veces, y pensaba en dos cosas de mis suegras, ambas nacidas en la década del 20, con 2 realidades tan distintas que quizá con el paso de los años recién pude entender. Una de ellas, la abuela de mis 3 hijos, nació, se crió, vivió y murió en el campo, nada, creo que sus experiencias. Hago un paréntesis. Ayer estuve en la presentación del libro Encendidas, de Mariana Carvajal, donde cuenta qué nos pasa a las mujeres en la menopausia, que poco hablamos. Y decíamos, che, ¿qué habrá pasado con nuestras abuelas? Si a nosotras nos cuesta hoy pensarlo, ¿qué habrá pasado en la ruralidad, en el pueblo, en estas diferencias que hoy veíamos de remuneración, de jerarquía, de violencias? Bueno, y vuelvo, yo pensaba en mi primera suegra porque miren, habíamos reconstruido la casa del campo donde ella fue a vivir, entonces siempre me contaba algo, yo advertía como esa bronca contenida, ¿no? De no haberlo podido hablar, que se casó muy jovencita y que fue a vivir a esa casa de campo donde eran 5 hermanos varones, mi suegro y 4 más. Y ella cocinaba para todos, limpiaba para todos, estaba disponible para todos. Y esa casa tenía un sótano, que ella se había encargado de taparlo. Cuando nosotros la restauramos, nos encargamos de volver a abrirlo y ponerlo en valor. Y ella sentía tanto malestar por ese lugar. Y yo con los años pensaba, ¿qué habrá pasado acá en la historia de esta mujer que no podía hablarlo? Y me contaba que su mejor amiga vivía, yo no sé cuántas, con cuánta lejanía, cuadrados, tal cual, en otra casa de campo, y que se hacían señas con el espejito para saber que la otra estaba y caminar no sé cuántos kilómetros para ir a verla. Y claro, ahora que yo también soy una mujer grande, puedo entender y digo cuánto habrá habido ahí adentro, en ese esfuerzo, en esa mujer que con 6º grado sacó adelante 3 hijos profesionales y sus dolores. Y mi otra suegra, también nacida en esa época, también en una zona rural, pudo romper la historia y se fue y estudió arquitectura, que imagínense, si nació en el 20, lo habrá estudiado en los 40, casi no había, y se fue a vivir a Tucumán con el que yo no conocí, pero sería mi suegro, sin haberse casado. Y yo digo, wow, qué valiente, ¿no? Los 2 se fueron allá a trabajar en Tucumán, viviendo juntos, sin haberse casado. Pero bueno, lo decían también, los logros no son individuales. Alguna fuerza habrá tenido la una y la otra para vivir como pudieron, en épocas donde las redes difícilmente contenían. Yo creo profundamente en la unión de compartir, de generar lazos, de generar confianza, de aprender de las experiencias de otros y de otras. Por eso el premio Lía Encalada siempre me encantó
tengo el orgullo de que yo presenté hace un par de años a Andrea, que hoy es la presidenta de Federación Agraria, así que puse bien el ojo. Acá. Y también a mujeres docentes rurales. Hoy hablaba recién con una de ellas y me decía, Clara, hay que invertir más en la escuela rural, es verdad. Y también una muchacha descendiente de aborígenes del norte de la provincia de Santa Fe, y también una economista que dirige los equipos de la Bolsa de Comercio de Rosario, porque también aquí se decía, no solo es mujer rural la que está en contacto, en fin, con la naturaleza, sino tanto que estamos haciendo. Ayer fui a visitar una empresa muy innovadora, y creo que lo innovador, se decía, la biogenética, la biotecnología, los nuevos estudios, la informática, la ciencia, el marketing, todo configura este panorama agro-bioindustrial. Ayer fui a visitar una empresa que es la única en Argentina que, así como está el mercado, por ejemplo, el Rofex o el Rosgan, ellos tienen un mercado de provisión de productos para el campo, con más de 1000 ofertas, y hacen como una subasta inversa, ¿no? El que necesita el producto lo pone y recibe ofertas de precios, y nos contaban que cómo moviliza eso para aprovechar mejor los recursos, por supuesto para dinamizar. Así que, nada, me siento enormemente orgullosa. Quienes estamos en el sector público, en la política, aquí ven a 3 mujeres comprometidas. Somos de 3 partidos políticos distintos, pero creo que en nuestro frente, en Unidos, Unión Cívica Radical, PRO, Socialismo, no es casual que así, ¿no? Que tengamos mujeres liderando, no solo participando, que es un paso que uno piensa que ya debería estar dado por sentado, sino liderando. Y creo que en Unidos esta mirada, y no quiero generalizar respecto a que las mujeres somos así o los varones asado, pero hay una cuestión cultural de tantos años en la cual nos han formado para el cuidado y para el consenso, y creo que nuestra presencia aporta en muchas cuestiones enormemente constructivas para tener una mesa política diversa, pero con un objetivo común, como seguramente es la Organización de Mujeres Rurales federal, distinta en sus orígenes, en sus trayectorias, pero con un objetivo común que sin duda hoy están demostrando lo fuerte que es. Felicitaciones. Bueno, muy buenos días. Espero que la tos me deje hablar, el aire acondicionado me tiene un poco mal. Yo soy Gisela Scaglia y soy una mujer rural. Quizás algunas santafesinas ya me escucharon muchas veces contarlo, pero como hay gente de otros lados, voy a tomar el atrevimiento de contar un poquito mi historia. Yo nací en el campo, soy hija de productores agropecuarios y nieta de productores agropecuarios y bisnieta de productores agropecuarios. O sea, tengo una historia familiar muy atravesada en la ruralidad. Y viví en el campo durante 12 años de mi vida hasta que empecé la escuela secundaria y tomamos la decisión de poder mudarnos a la ciudad para poder hacer la escuela. Somos 3 mujeres en mi familia, de una familia más grande y además una familia bien italiana y bien unida, donde mi papá y mi tío son socios y donde están casados con 2 primas hermanas y donde tengo primos hermanos que tenemos los mismos apellidos y donde esas primas hermanas vivían en la casa paterna en el campo, en la misma casa paterna que vivían 2 hermanos, y donde mi papá y mi tío además tomaron la decisión de hacer 2 casas iguales y vivir en Galvez en 2 casas iguales. Así que, si tienen un psicólogo, bienvenido. Pero cada vez que era chica y yo iba a la cooperativa de Galvez y había cuenta corriente o libreta, me decía,
¿quién es tu papá? Y yo le decía Oyo Escaglia, porque además se llaman Osvaldo y Oscar, así que era como, bueno, me quedaba más o menos lo mismo, y éramos parte de una gran familia. Y cuando recién Clara decía lo de hacerse señas, en mi infancia, y entiendo que habrá muchos que viven y vivieron en el campo, uno pierde muchas cosas de jugar en el barrio, de estar, de los amigos del pueblo, pero yo tenía a mis primos que los tenía a 3 cuadrados, así que no había celulares, pero en esa época había una radio que nos decíamos atento, 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 y tratábamos de ver si nos podíamos ir unos cuadrados a jugar con algunas bicicletas que nos habían regalado, y bueno, nos encontrábamos con mis primos a jugar o con mis hermanas. Lo cuento porque yo siempre digo que en esta historia rural, muy masculina, porque en mi familia los hombres se dedican al campo y las mujeres son mujeres de la docencia. Todas mis tías son docentes y además de ser docentes, muchas de ellas fueron docentes rurales. Entonces había como un mandato. Y mi madre, que tenía algo de rebeldía en ese momento, yo cuando nací ella tenía 22 años, muy joven, le dice a mi papá que íbamos a ir a la escuela a Galvez y que no íbamos a ir a la escuela rural. La escuela rural nos quedaba muy cerquita y mi mamá le dijo que no. Y entonces mi papá le dijo, vos hacé lo que quieras con estas chicas. Él obviamente no tenía ningún tipo de decisión sobre la educación. Mi padre sigue viviendo y es un gran señor, pero bueno, tiene esas cosas. Y entonces en un momento él le dice, hacé lo que quieras, pero vas a tener que viajar vos todos los días a Galvez. Y Galvez, que es donde yo vivo, nos quedaba a 17 kilómetros del campo. Hoy mi hermana sigue viviendo en el mismo lugar y en el mismo campo, pero obviamente que hay otras facilidades. En ese momento, hacer 17 kilómetros todos los días para llevar a tus hijas a la escuela fue entregar su vida. Entonces, yo siempre digo que yo soy quien soy por mi mamá, porque resignó mucho de ella para que nosotras, con mis hermanas, pudiéramos estudiar, pudiéramos formarnos y pudiéramos llegar a la universidad, porque somos la primera generación de esa familia que pudo llegar a la universidad o que se atrevió a llegar a la universidad. Y además gran atrevimiento, porque me atreví a llegar a la universidad y no a estudiar ingeniería agrónoma, ni abogacía, ni contadora, que eran las carreras que el campo te esperaba, y fui y estudié ciencia política, que no entendía para qué, y entonces me obligó un poco, en esa forma de obligar, a que estudiara una carrera que me iba a dar trabajo, y estudié a la par comercio exterior a ver si podía conseguir trabajo. Obviamente sabrán que el título de comercio exterior quedó colgado en otro lado, pero soy licenciada en ciencia política y he armado de toda mi historia familiar, creo, parte de mi carrera y de quién soy. Y lo cuento porque cuando hablamos de brechas y cuando hablamos de mujeres de la ruralidad, quienes vivimos en el campo y quienes conocemos el campo, sabemos muy bien de lo que se trata, de lo que pasa, de lo que se resigna y muchas veces también de lo que se apuesta y de la resiliencia que tienen las mujeres en la apuesta. Porque es todos los días, ¿no? Cuando uno nace en el campo es todos los días entender que uno puede hacer un esfuerzo muy grande y puede sembrar, pero después hay que mirar para arriba y hay que pensar si va a llover o no va a llover, y hay que pensar si la lluvia no es mucha o si la lluvia no es poca. Y yo me acuerdo que cuando era chica, y les pasará a todas, había momentos que yo rezaba para que no fuera tan grave, porque mi papá venía y decía que era el fin del mundo, siempre, siempre era el fin del mundo. Pero hubo situaciones donde indudablemente fue el fin del mundo y uno se ha encontrado con catástrofes, con situaciones de tormentas muy fuertes o que se llevara todo la piedra. Y yo decía, si iba a poder seguir viviendo, ese miedo de que tu papá no pudiera, ¿no? Porque en algún punto también el padre en la familia rural es el que lo puede todo, ¿no? Es el que va a poder, papá, va a poder, ¿no? Y entonces ahí estábamos entre todos y todavía hoy cada vez que viene una tormenta miro. Pero
Cuento esto para decirles que nosotros como gobierno y cuando con Maxi pensamos en el gobierno, dijimos, nos tenemos que ocupar del desarrollo productivo de la provincia de Santa Fe porque la oportunidad está en el campo y está en la industria y está en lo que tiene que ver con lo productivo. Y por eso, como este es un panel de políticas públicas, y yo sé que el tiempo nos aqueja y es tirano, voy a decir 2 o 3 cositas básicas de lo que nosotros sí hoy estamos haciendo en materia de política pública para la ruralidad, sobre todo con mujeres. Primero un poco lo que contaba Alicia, muy brevemente, pero desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano nosotros estamos abordando muchos programas que tienen que ver con el emprendedurismo y con la mirada de la mujer frente a el emprendedurismo y a poder acompañar con créditos chicos y créditos un poco más grandes, pero sí entender que podemos acompañar pequeños emprendimientos y que podemos ir haciendo un seguimiento de eso. Pero también desde la otra mirada de las mujeres que tienen que comprar un tractor, que tienen que comprar una maquinaria, que tienen que invertir en el campo, en una vaca. Nosotros estamos trabajando con líneas de financiamiento que tienen una línea especial para las mujeres que están al frente y con tasas que son subsidiadas especialmente por la provincia cuando están pensadas o cuando están lideradas por mujeres. Y esto creo que es central, porque creo, y con esto me voy a despedir, pero sí decirles muy brevemente, nosotros con Vicky Tejeda estuvimos hace unos meses nada más en París, en un encuentro de mujeres, y uno de los grandes temas, y que a ustedes les pasará y que nosotros tenemos que trabajar como política pública, es la mujer y el banco, es la mujer y el crédito. Es la de pensar que muchas mujeres, cuando se sientan al frente de un banco, les dicen, tráeme la carpeta, y esa carpeta está en manos de un hombre, y entonces esa carpeta que está en manos de un hombre muchas veces no les permite avanzar con el propio emprendimiento, con la propia empresa que quieren hacer, y muchas veces hasta la tarjeta de crédito ni siquiera puede estar a nombre de la mujer. Y las limitantes y los obstáculos que se ponen, no solo en la Argentina, sino que era un tema que lo marcaban bancos muy importantes del mundo, son brechas que están hoy más que vigentes en todos lados y que nosotros tenemos que romper si queremos un acceso al crédito real, concreto y que nos permita el desarrollo. Desde los gobiernos se puede hacer un aporte que tenga que ver con lo emprendedor, con lo solidario, pero creo que también nosotros nos tenemos que dar la oportunidad de tener con las mujeres el mismo trato que tienen los hombres cuando llegan a presentar una carpeta en un banco y a proponer un proyecto productivo y un desarrollo productivo. Por eso creo que es un desafío que tenemos absolutamente todos y espero que este Congreso nos permita avanzar y nos permita avanzar en normativas y en trabajo articulado con estas entidades que muchas veces nos generan, o que siempre nos generan esta cosa de que venga su marido a ver si le podemos dar la carpeta o la plata que nos está pidiendo. Muchas gracias. Bueno, de esta manera yo quiero agregar que es muy lindo escucharlas compartir sus experiencias en relación al campo. Sé que Alicia también la tiene. Tenía reservada una pregunta, pero el tiempo se nos ha ido, así que venía en relación a eso. Pero yo quiero sumar a Vicky Tejeda y agradecerle y decirle a las 4 que sean conscientes de que son mujeres que inspiran a otras mujeres, particularmente a mí en lo personal, pero estoy segura y sé de muchas más, y que las mujeres lleguen a los lugares de representación, como en este año ha sucedido con Federación Agraria Argentina, que Andrea la está presidiendo, y ustedes en estos lugares de la política realmente abren caminos para que las generaciones que vienen detrás nuestro puedan pensarse que otro mundo es posible y que pueden alcanzar esos lugares y que realmente no van a necesitar del marido, del padre, del compañero para presentar esa carpeta en el banco. Así que muchas gracias y... Perdón. Muchas gracias. La interrumpí a Susana porque hace días que
vengo pensando en esto y estoy haciendo un esfuerzo enorme para poder decirlo. Mi madre nació en el campo, fue una mujer rural, nació en la ciudad de Calchaquí, trabajó en el campo y quedó muy huérfana de madre a los 9 años. A los 9 años trabajaba en el campo. Su padre la llevó a cosechar algodón en el Chaco y mi madre fue víctima de violencia. Por eso es que hoy, en homenaje a ella, que no pudo ir a la escuela, que a los 19 años, cuando se casó, empezó a ir a la escuela primaria y completó la escuela primaria, pero logró que de sus hijos, 2 fueran ingenieros aeronáuticos y yo, escribana y abogada. Así que, en memoria y en homenaje a mi madre, les digo esto. Gracias. Hola, hola. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Y a todas. Muchas gracias a todas por las experiencias. Seguramente que más de una acá en el auditorio se siente reflejada por lo que contaron.